Sí, un crecimiento abrumador. Para sustentar esa idea de la era dorada, el documento despliega una avalancha de cifras que están diseñadas para proyectar una prosperidad sin precedentes. Se afirma, por ejemplo, que la inflación cayó al 1.7% a finales de 2025. 1.7, sí. Y se menciona también que el precio de la gasolina a nivel nacional bajó a menos de $2.30 por galón. 53 récords históricos. ¿53? El texto destaca el índice Dow Jones rompiendo la barrera de los 50,000 puntos y el S&P superando los 7,000. Pero ojo que no se quedan solo en Wall Street. El discurso intenta fusionar esos números macroeconómicos con el alivio inmediato para la clase trabajadora. Y ahí es donde entran las cifras de inversión y empleo. Claro. Contrasta $1 billón en inversión extranjera durante los 4 años anteriores con compromisos que alcanzarían los $18 billones en un solo año bajo la actual administración. 18 billones en un año. Es que, al observar la composición de ese crecimiento, el texto hace un énfasis muy pero muy específico en la industria pesada. Sí, en la construcción. Se habla de la creación de 70,000 empleos destinados únicamente a la construcción de nuevas plantas y fábricas, subrayando que el 100% de esos nuevos puestos de trabajo provienen del sector privado. Y aquí hay un detalle cultural y corporativo importante que yo noté. El discurso anuncia el fin oficial de las políticas de diversidad, equidad e inclusión, las conocidas como DI en el gobierno. Así es. Esos programas enfocados en métricas de representación en la fuerza laboral son descartados totalmente en el texto, argumentando un retorno al mérito. Y eso se conecta en el discurso con la afirmación de que 1.4 millones de personas dejaron de necesitar cupones de alimentos gracias a esta revitalización económica. Ahora, para quien nos escucha, la parte que realmente impactaría sus bolsillos a corto plazo llega con el rediseño fiscal. El orador presume haber logrado la eliminación total de impuestos a las propinas, Ajá. a las horas extras y algo crucial para el retiro: 0 impuestos al seguro social. Eso es enorme para los jubilados. Totalmente. También se introduce una deducción de intereses para préstamos de automóviles, pero con un candado proteccionista muy estricto. El beneficio fiscal solo aplica si el vehículo es fabricado dentro de Estados Unidos. Puro proteccionismo. Sí. Y para aterrizar esto, el documento presenta la historia de Megan Pillazo, una mesera y madre de 2 hijos presente durante el discurso. Una historia real, digamos. Según el relato, estas políticas combinadas con créditos por hijos reducen su carga fiscal a la mitad, ahorrándole miles de dólares al año. Y lo fascinante aquí es cómo esas políticas de alivio inmediato sirven de preámbulo para una estrategia de capitalización generacional mucho más ambiciosa. Sí, el tema de las cuentas. Exacto. El texto detalla la creación de las cuentas de Trump vinculadas a un portal llamado Trumpa.com. Trumpa.com. El objetivo declarado es crear cuentas de inversión para todos los niños del país al nacer. Pero la mecánica es lo verdaderamente novedoso, porque se propone un modelo de financiamiento híbrido. ¿Cómo funciona eso? Pues fondos del Tesoro Nacional se combinarían con donaciones privadas masivas de multimillonarios. El discurso cita explícitamente a Michael Dell, afirmando que donó $250 millones al fondo. 250 millones. Y a Brad Gerson también. La proyección es que el interés compuesto lleve a que esas cuentas valgan entre 100,000 y $1 millón para cuando esos niños cumplan 18 años. O sea, es una promesa que cambiaría por completo la forma en que las familias planifican el futuro financiero de sus hijos. Yo quedé muy impresionado al leer eso. Yo misma tuve que releer esa parte. Ahora bien, hay un momento profundamente revelador sobre cómo se pretende sostener esta visión económica a largo plazo. Y tiene que ver con la política de aranceles. Uy, sí, los aranceles. El discurso menciona un choque legal directo. El orador admite que apenas unos días antes, la Corte Suprema emitió un fallo adverso contra sus políticas de aranceles internacionales. Y la reacción a ese fallo dentro del discurso es, la verdad, un caso de estudio sobre el uso del poder ejecutivo. Sí lo desafía. A pesar del revés judicial, el mandatario asegura que las corporaciones y las naciones extranjeras van a mantener los acuerdos arancelarios vigentes. ¿Y cuál es la razón que da? El temor explícito a que él utilice su autoridad ejecutiva para imponer condiciones comerciales aún peores si deciden renegociar basándose en el fallo de la Corte. Y la conclusión a la que llega con esto es asombrosa por sus implicaciones.
El documento sugiere que eventualmente este dinero recaudado mediante tarifas a países extranjeros reemplazará sustancialmente el sistema tradicional de impuestos sobre la renta a nivel doméstico. Que es una locura pensarlo en la práctica. Imaginemos el impacto de esto. Es plantear la eliminación del impuesto que más recauda en el país, apostando la viabilidad económica del gobierno a las tarifas internacionales. Y claro, tener menos carga fiscal no significa mucho si los gastos básicos te asfixian en tu día a día. Así es, y ahí es donde el documento da un giro hacia el costo de vida cotidiano, mencionando, por ejemplo, que el precio del huevo bajó un 60%. También menciona caídas en la carne y el pollo. Ese apunte sobre los alimentos es la puerta de entrada para abordar el factor que suele quebrar las finanzas de innumerables familias. Aquí es donde se pone realmente interesante la cosa. Sí, el sistema de salud. La propuesta detallada en el texto es un cambio estructural inmenso. El plan consiste en detener todos los pagos gubernamentales que actualmente van a las grandes empresas aseguradoras. Cortarles el flujo de dinero. En su lugar, el gobierno entregaría ese dinero directamente a los ciudadanos, para que ellos mismos compren su propio seguro. Y ojo, exigiendo al mismo tiempo una transparencia absoluta en los precios de hospitales y clínicas. Es buscar que el paciente actúe como un consumidor tradicional, pero con el poder del dinero en la mano, sabiendo exactamente qué está pagando. Exacto. Y esto se complementa con un plan para los medicamentos recetados a través del dominio trumprx.gov. Ajá. Implementan lo que llaman el modelo de nación más favorecida. El objetivo es que Estados Unidos pague los precios más bajos del mundo por fármacos, en lugar de subsidiar los costos globales. Y según el discurso, esto ya ha provocado reducciones de entre 300% y un 600% en los precios de medicinas esenciales. Sí. Y para dimensionar la relevancia de esto en la vida real, el orador comparte la historia de Catherine Rayer, una mujer que luchó contra la infertilidad durante 5 años. Una historia muy fuerte. Sí. El texto relata que gracias a este nuevo portal de precios, Catherine logró adquirir la medicación necesaria para su tratamiento de fecundación in vitro por menos de $500. Menos de $500. Una fracción de los $4,000 que le costaba originalmente. O sea, si este modelo se consolida, cambiaría drásticamente cómo la población presupuesta sus emergencias y tratamientos médicos a largo plazo. Definitivamente. Y saltando de la salud a la infraestructura, hay una política que es altamente específica pero que resulta fascinante por cómo aborda el futuro tecnológico. Sí, la solución energética. Exacto, la solución energética frente al auge imparable de la inteligencia artificial. El documento reconoce que los inmensos centros de datos de la IA consumen tanta electricidad que amenazan con desestabilizar las redes locales. Y disparar las facturas de luz de los ciudadanos comunes. Y la respuesta propuesta es una intervención directa. El gobierno buscaría obligar a las grandes empresas tecnológicas a construir sus propias plantas de energía independientes. Es una medida de aislamiento infraestructural, la verdad. O sea, proteger la red eléctrica de las comunidades residenciales del apetito energético masivo de Silicon Valley. Es muy interesante. Y hablando de proteger a las comunidades residenciales, en el sector inmobiliario, el texto anuncia la firma de una ley para prohibir permanentemente que las inmensas firmas de inversión de Wall Street puedan comprar casas familiares individuales. Claro. El argumento es que esta práctica corporativa encarece el mercado y le roba el acceso a la propiedad a las familias de clase media. Sumado a esto, se promete extender planes de retiro hipercompetitivos, similares a los que gozan los trabajadores federales con contribuciones de contrapartida. Ajá. Pero ahora para ciudadanos del sector privado que hoy no tienen ninguna red de ahorro. O sea, si observamos todas estas medidas en conjunto, vemos la construcción de un proteccionismo doméstico muy, muy robusto. Sí, es como un muro de protección económica. Pero este muro se endurece aún más cuando el discurso entra en su siguiente gran pilar, que es la frontera, la criminalidad y el orden público. Totalmente. La narrativa aquí es sin duda la más frontal y estricta de todo el documento. Las afirmaciones son categóricas. El orador declara haber establecido la frontera más segura de la historia de Estados Unidos. La más segura. Reportando 0 cruces ilegales en los últimos 9 meses y una caída del 56% en la entrada de fentanilo. 0 cruces. Y en este punto el texto introduce legislación con nombre y apellido, la ley Delila. Sí. Nace del caso de Delila Coven, una niña de 5 años presente en la audiencia que, según el relato, fue atropellada gravemente por un inmigrante indocumentado. Una tragedia absoluta.
Y el punto clave de controversia es que el conductor operaba bajo una licencia de conducir comercial otorgada por un estado. Esta nueva ley prohibiría a nivel federal que cualquier estado emita licencias de este tipo a personas indocumentadas. Fíjate que los casos utilizados para argumentar estas políticas son muy explícitos y trágicos a lo largo del texto. Muy crudos. Por ejemplo, menciona a Shirley Lisbeth Medina, una joven de 16 años que presuntamente fue apuñalada 25 veces por un delincuente que ya había sido arrestado previamente por su estatus migratorio y luego liberado. Increíble. De igual forma, expone el asesinato en Charlotte de Irina, una refugiada ucraniana de 23 años, a manos de un agresor con un largo historial delictivo que se encontraba libre sin fianza. Sí. Si conectamos esto con el panorama general, estos relatos construyen la justificación perfecta para una serie de exigencias inflexibles hacia el Congreso. Y esas exigencias cambiarían todo el mapa legal del país. Se pide la terminación absoluta de las llamadas ciudades santuario, Completamente. llegando al punto de exigir penas penales para los funcionarios locales que intenten bloquear la deportación de criminales extranjeros. Exigen también la restitución completa al financiamiento al Departamento de Seguridad Nacional. Así es. Y a nivel electoral, la implementación de leyes que obliguen a presentar identificaciones y pruebas estrictas de ciudadanía para votar, Nada de votar sin identificación. con la intención paralela de restringir el voto por correo solo a casos excepcionales como militares desplegados o personas con discapacidades severas. Y ese enfoque de orden tan estricto se traslada naturalmente al ámbito de las políticas sociales, donde el discurso entra de lleno en las guerras culturales del país. De lleno, sí. Menciona, por ejemplo, una cruzada nacional contra el fraude liderada por el vicepresidente J.D. Vance. Como ejemplo de esto, cita un supuesto esquema donde miembros de la comunidad somalí en Minnesota habrían desviado $19 millones de fondos de los contribuyentes. Sí. 19 millones, sí. Pero donde la postura ideológica se vuelve más rígida en todo el documento es en el tema de la identidad de género. Sí, el documento dedica bastante tiempo a la historia de Sage Blair. Relata que en 2021, a la edad de 14 años, Sage habría sido sometida a un proceso de transición de género en una escuela de Virginia. Ajá. Un proceso presuntamente ocultado a sus padres por las autoridades escolares. Tras describir su recuperación física y emocional y destacar que hoy cuenta con una beca Fulbright en la Universidad Liberty, el orador hace un llamado enérgico Muy enérgico. para prohibir a nivel estatal cualquier práctica médica de transición de género en menores que se realice sin el consentimiento explícito de los padres. Y hay que notar que toda esta sección social está impregnada de un fuerte resurgir religioso. Totalmente. El texto subraya la importancia de la fe cristiana tradicional para el futuro del país. Incluso rinde un homenaje a la figura de Charlie Kirk, Si lo menciona, describiéndolo en el discurso como un mártir que fue asesinado por defender sus creencias. así es. Y en un curioso cruce entre valores tradicionales y alta tecnología, se anuncia un fondo de inteligencia artificial dotado de $30 millones. 30 millones. Impulsado directamente por la primera dama Melania Trump para iniciativas sociales. O sea, es una cantidad de información abrumadora sobre la vida interna del país. Pero para la última sección del discurso, la perspectiva se amplía drásticamente hacia el exterior. Sí, cambiamos de marcha. Entramos a la política internacional y a las Fuerzas Armadas, y honestamente hay que detenernos aquí porque las afirmaciones sobre política exterior tienen una escala titánica. Masiva, sí. El texto asegura que en los primeros meses de la administración se logró el fin de 8 guerras diferentes alrededor del mundo. 8. Y el nivel de los conflictos mencionados es de altísima volatilidad. Claro, no son conflictos menores. El discurso afirma que la administración evitó una potencial guerra nuclear entre India y Pakistán, que intervino para frenar la escalada entre Israel e Irán, Ajá. y que logró reducir drásticamente el conflicto entre Rusia y Ucrania, donde, según las cifras citadas en el texto, morían 25,000 soldados al mes. Una cifra devastadora. Una situación que el orador asegura haber detenido con su gestión. A esto se suma la labor diplomática en la recuperación de ciudadanos. El documento acredita al secretario de Estado Marco Rubio la recuperación de 28 rehenes, tanto vivos como fallecidos, Sí, tras una compleja operación de cooperación e inteligencia junto al gobierno de Israel. El discurso narra el alivio de las familias al recuperar al menos los restos de sus seres queridos para darles sepultura. toda esta coreografía diplomática responde a una filosofía descrita recurrentemente a lo largo del texto como paz a través de la fuerza.
paz a través de la fuerza. Se detalla que el presupuesto actual de las Fuerzas Armadas ha alcanzado el $1 billón. $1 billón. Impresionante. Además, como resultado de presiones directas, los países miembros de la OTAN habrían acordado aumentar su gasto en defensa al 5% de su Producto Interno Bruto. Que es un salto inmenso comparado con el 2% histórico. Gigantesco. Y como un subproducto de este poderío y de la política arancelaria que mencionamos antes, el discurso menciona la creación del dividendo 1776. Ajá. El dividendo 1776. Básicamente se trata de tomar una parte de la recaudación de los aranceles internacionales y entregarla como un pago directo a los miembros de las Fuerzas Armadas estadounidenses. Y para demostrar empíricamente esa fuerza letal, el discurso detalla 2 operaciones militares especiales que, francamente, parecen el guión de una película de Hollywood. Literalmente de película. La primera es la operación Martillo de la Medianoche. De manera muy concisa, el texto afirma que las fuerzas militares estadounidenses lograron destruir las instalaciones nucleares subterráneas de Irán, Sí. eliminando su capacidad de desarrollar armamento atómico tras años de tensiones. Pero la segunda operación, que es la captura de Nicolás Maduro en Venezuela, se narra con un nivel de detalle táctico asombroso. Asombroso. Describe un asalto nocturno a un complejo fortificado. El foco de la historia es el jefe Eric Slover, que era piloto de un pesado helicóptero Chinook. Un helicóptero enorme. Sí. El documento detalla cómo, durante el descenso hacia el objetivo, enfrentaron fuego de ametralladoras antiaéreas y la presencia de equipo militar ruso y chino en tierra. Es una escena visceral mientras la lees. El texto explica que Slover recibió múltiples disparos que le fracturaron de gravedad la pierna y la cadera. Dios. A pesar del dolor extremo y de estar al borde de perder el conocimiento por la pérdida de sangre, logró estabilizar la aeronave, permitiendo que las tropas de asalto desembarcaran, neutralizaran la seguridad del complejo y cumplieran la misión principal de capturar a Maduro. ¡Increíble! Y por estas acciones casi sobrehumanas, el jefe Slover recibe en plena ceremonia la Medalla de Honor. Y el documento, fíjate que no deja la operación militar en un vacío táctico, sino que explica la cascada diplomática que generó todo esto. Claro, las consecuencias. Afirma que tras la extracción, Estados Unidos estableció líneas de cooperación con la nueva presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez. Ajá. El relato asegura que estos acuerdos propiciaron la liberación de cientos de presos políticos. Para probarlo, el orador señala entre los asistentes a Alejandro González, Sí, ahí estaba. quien acudió acompañado de su tío Enrique, un hombre recién liberado de una prisión en Caracas gracias a esta intervención. Es una narrativa clásica de demostración de fuerza absoluta, seguida luego de una misión de rescate humanitario. Y ese hilo de ensalzar el heroísmo nacional se mantiene hasta los minutos finales del evento. Así es, se reconoce tanto a héroes contemporáneos como históricos. Presenciamos la entrega de la Medalla de Honor al capitán Royce Williams, un veterano de 100 años que mantuvo clasificado durante medio siglo un combate de 1952. 100 años. Sí, donde, en solitario y en medio de una tormenta, logró derribar 4 jets soviéticos. También hay un profundo reconocimiento al sacrificio de las fuerzas civiles del orden. Sí, la policía local. Se cuenta la historia de Sarah Baxter, una agente de 20 años que fue trágicamente emboscada y asesinada cerca de la Casa Blanca. Qué triste. Y la de su compañero, el sargento Andrew Wolf. Wolf recibió un disparo en la cabeza durante el mismo ataque, pero sobrevivió contra todo pronóstico médico. Un milagro. El discurso resalta la fe inquebrantable de la madre de Wolf la noche del asalto, y él es galardonado con el corazón púrpura ahí mismo en la sala. Incluso reservan espacio para el orgullo deportivo, anunciando la entrega de la Medalla Presidencial de la Libertad para el equipo masculino de hockey sobre hielo tras conseguir el oro olímpico en una final contra Canadá. Sí, cerrando con ese tono festivo. Entonces, si damos un paso atrás y intentamos sintetizar todo esto, ¿qué mapa nos dibuja este documento? Vemos una visión del país sostenida en pilares innegociables. Un nacionalismo económico audaz y altamente proteccionista impulsado por aranceles. Ajá. Un poderío militar intervencionista. Un conservadurismo social que abraza la fe tradicional y recela de las políticas de identidad. Y una tolerancia absolutamente nula hacia la inmigración irregular. Es un paquete completo.
Todo converge para proyectar una imagen de fuerza de cara a la celebración del 250 aniversario de la nación y con la mira puesta en ser los anfitriones de la Copa Mundial en 2026 y los Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028. Y la articulación discursiva es implacable y está diseñada para no dejar espacio a la duda en quien lo escucha. Sin embargo, al desarmar el andamiaje de estas promesas masivas, surge una pregunta monumental respecto a la viabilidad de su mecanismo principal. Claro, el tema económico de fondo. Exacto. Esto plantea una pregunta importante. Retomemos el detalle de los aranceles. El documento sugiere una transición paulatina para que los ingresos arancelarios cobrados a otras naciones sustituyan al impuesto sobre la renta de los ciudadanos estadounidenses. Sí, de reemplazar todo el sistema. Y admite que esto se sostendría en parte mediante la presión del Poder Ejecutivo frente a las Cortes. Lo cual nos deja con una reflexión crucial para investigar y cuestionarnos a futuro. ¿Qué pasaría en la práctica si la principal potencia económica del mundo decide vincular la viabilidad de su propio gobierno y la financiación de su infraestructura, de su salud y de sus fuerzas armadas al cobro exclusivo de tarifas a naciones extranjeras en lugar del sistema tradicional de impuestos internos? Es un riesgo enorme. ¿Qué impacto tendría eso en la estabilidad financiera global a largo plazo? ¿Y qué ocurre si las importaciones disminuyen drásticamente? Es un experimento económico de proporciones históricas que redefine por completo la relación entre el Estado, el ciudadano y el resto del mundo. Totalmente. Y nos deja mucho en qué pensar. Con esa gran interrogante cerramos nuestra profunda revisión del material de hoy. Agradecemos enormemente a todas las personas que nos acompañan en cada exploración. Nuestra intención es siempre ofrecer las herramientas y los datos puros para que cada quien saque sus propias conclusiones. Nos escuchamos en el próximo Análisis a Fondo.